noches, bienvenidos a esta nueva edición del Semáforo Político, ya el quinto programa que estamos llevando adelante a través de Canal 7 de Jujuy, cada día martes, por supuesto, y para seguir hablando de cómo se encuentra la provincia de Jujuy, cómo repercute también, por ejemplo, las elecciones de este último fin de semana, el pasado día domingo, en Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con los resultados. Hoy vamos a estar desmenuzando y analizando también un poco de lo que estuvo sucediendo y aconteciendo, por supuesto, en este último día domingo. También vamos a estar hablando sobre actualidad, vamos a estar con un funcionario, con diputado provincial, Santiago Huber, quien nos estará comentando, por supuesto, el trabajo que se viene realizando desde la Casa de Piedra y también analizando, ¿por qué no?, lo que fueron y lo que dejaron las elecciones en la provincia de Jujuy. Y para hablar de actualidad, también tenemos que hablar de lo que significa la iglesia con todas estas noticias que hemos tenido respecto al plano internacional, con la asunción como sumo pontífice de León XIV. Lo vamos a tener a Monseñor César Daniel Fernández. Y también lo vamos a tener a él, por supuesto, a quien me acompaña cada día martes en el Semáforo Político, Fabricio Rasguido. Fabri, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi querido Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches para toda la gente que nos está mirando en toda la provincia. Es un gusto, como dice mi compañero, estar en este quinto programa ya de nuestro Semáforo Político. Tenemos invitados realmente de lujo, lo decíamos, porque queremos traer para todos ustedes a los protagonistas y sobre todo nos sirve para hablar de política y lo que pasa con la política y sociedad, que eso también es una de las aristas que tenemos en nuestro programa. Vamos a estar, y como dijo Cris recién, hablando de lo que pasó con las elecciones. Se vinieron las elecciones al norte, pasó el domingo este último con las elecciones de Cava. ¿Tenemos que entender la elección con lo que va a pasar octubre o hay otras cosas más que se pueden mirar camino a octubre de este año en la elección, como se dice, la madre de elecciones, y después mirando el panorama al 2027. Vamos a tener de invitado y va a estar conectados con nosotros de Buenos Aires, uno de los reconocidos politólogos que tiene la República Argentina. Estamos hablando de Pablo Salinas. Va a estar charlando con nosotros justamente en el bloque intermedio, así que de verdad, hoy quédate ahí en la pantalla del 7 porque hoy se trae con todo Semáforo Político. Y arrancamos, por supuesto, nosotros con el repaso del semáforo que tenemos y proponemos para ustedes en el día de hoy, y arrancamos, como es habitual, con el color verde. Arrancamos nosotros con el repaso de nuestro semáforo en el día de hoy. Arrancamos con el repaso del color verde. También, por supuesto, para hablar de lo que viene sucediendo en la provincia de Jujuy, que estuvo dando inicio el pasado día viernes en cuanto a este Festival Internacional de Cine en las Alturas, algo que va tomando mucha notoriedad ya en su 10ª edición, que año tras año se va superando y que tiene esta connotación de internacional, justamente con la invitación a muchos realizadores de distintos puntos del país, como así también de países limítrofes. Vienen desde lo que significa Chile, Bolivia, llegaron también desde lo que significa Perú, y para nosotros de lo que significa Radiovisión también termina siendo un momento muy especial, por lo que ha sido la presentación el pasado día sábado de la Manca Fiesta. Una realización que se ha realizado justamente, que se ha hecho con compañeros de la empresa, a la cabeza con Aldo Pérez, y también, por supuesto, cómo va a empezar a mostrarse todo el trabajo que se ha realizado también en distintos puntos de la provincia. Por ejemplo, mañana va a ser la presentación en la ciudad de Tilcara, pero marcar justamente lo importante que es el apoyo a la cultura, por lo menos que se realiza acá en la provincia de Jujuy, con este gran festival que tenemos, Fabri, el Festival Internacional del Cine en las Alturas. Por supuesto que queríamos poner en este semáforo en verde porque es una buena noticia tratar de tener, lo habíamos analizado, sobre todo porque
creo que es importante volver a hablar de políticas de cultura en un momento donde hay muchos recortes nacionales, y ustedes saben de lo que pasó justamente con el cine, con las producciones audiovisuales, con lo que está pasando con la música, con nuestros artistas, con el teatro. Y particularmente nosotros lo marcábamos con este 10º aniversario del cine de las alturas, porque bueno, fue creciendo, como se dice, un trabajo de menor a mayor y que hoy ha tenido y sigue teniendo una consistencia enorme en un momento en que la Argentina también no se pelea entre qué producciones puede hacer o no puede hacer en estos momentos de crisis. Y acá también hay algo como para poder entenderlo y ustedes también en casa. ¿Por qué no llegarse al cine local? ¿Cuántos festivales se conocen que puedan gratuitamente llegarse a una sala y disfrutar de algunas películas? Que esto es fundamental para el crecimiento de los chicos porque tienen que crecer también, no solamente por estas cuestiones audiovisuales, sino que Jujuy, al igual que otras 4 provincias del país, aún mantienen y resisten sus festivales de cine. 4 provincias del país, cuando en un momento había más de 25 festivales de cine. Y hoy Jujuy lo mantiene en estos 10 años y además lo está haciendo de una manera muy importante con estas producciones que decía el Cris recién, que tiene a varios países latinoamericanos, que tiene producciones jujeñas, por ejemplo, que nos divertíamos como lo que pasó con la película Tamales, que es buenísimo, que la vayan a ver, con la visita de Guillermo Francella, otro, creo yo, de los históricos del cine argentino, que vino, como siempre, a apoyar a este festival y además, para aquellos, bueno, que no tuvieron la posibilidad de conocerlo, vino a filmar con Luis Brandoni en algún momento acá también en el norte. La película se llamaba Mi Obra Maestra, así que, bueno, no es ajeno a nosotros y, por supuesto, se llevó un aplauso realmente muy grande dentro de lo que fue esa presentación, esa charla abierta con el público. Era un distendido Guillermo Francella, ¿no? La verdad, cómplice con ese público jujeño que colmó realmente el Teatro Mitre. Así que, bueno, este semáforo verde tiene que ver con seguir apostando a las políticas de cultura, al arte, a la danza, al teatro, al cine, en definitiva, porque seremos una provincia chica, pero tenemos agarrado, como se dice, la cultura en un puño y no tenemos que soltarlo para nada. Nosotros rápidamente pasamos al color amarillo en este semáforo de día martes. Tenemos que hablar ahora del semáforo amarillo, algo reiterativo que termina siendo posterior a cada elecciones que estamos teniendo en nuestro país, que se ha visto reflejado también, por supuesto, en la provincia de Jujuy, en la vecina provincia de Salta, en Chaco, en San Luis, en su momento en Santa Fe. Y ahora no es la excepción lo que estuvo sucediendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo que significa la participación del vecino en cuanto a estas jornadas de comicio. Y termina siendo muy llamativo porque es mucho menor el número de lo que se tenía previsto, apenas pasando el 50%, apenas pasando lo que es el electorado que estaba con estas posibilidades de poder emitir su sufragio. Y nuevamente tenemos que hablar de la apatía que tiene el vecino para con las elecciones, para con la política. Este distanciamiento que toma cada uno de los vecinos y sobre todo basándonos en el día a día, por lo cual llega a este momento, a este punto de estar enojado con lo que significa el día a día de no poder comprar por allí y no poder armar un presupuesto que antes lo hacía tranquilamente para poder afrontar todo un mes y que cómo es la manera, cómo va a ser la forma de poder seducir y atraer nuevamente al común, al ciudadano, para estas próximas elecciones que se vienen en octubre. Creíamos que era un fenómeno que se daba en las provincias, lo decíamos en estas elecciones desdobladas, uno de los temas que realmente hay que ponerle el ojo es la baja participación. Una cuestión tiene que ver a quién beneficia, dice que a los grandes frentes por un lado, pero también es perjudicial porque hay que volver a conquistar al electorado, no solamente de los que ya han cumplido sus elecciones, sino que hay que volver a conquistar al electorado que se va a venir en el mes de octubre. Porque así, con este panorama, lo que pasó en Santa Fe, lo que pasó en Jujuy, en Salta, en Chaco, en San Luis, y también lo que pasó el último domingo en Cava, nos va señalando un punto muy importante. O se da vuelta, o creo que esto va a tener consecuencias peores. La política tiene las herramientas para poder nutrir nuevamente al electorado, no solamente con que vayan a votar, sino también con ideas que puedan ser satisfechas, en el sentido de tener que trabajarlo siempre a modo y en tiempo para que nos llegue esta dejadez que estamos teniendo del electorado, y creo yo, lo marcaba mi compañero, hablar de un 50, un 55%, no lo había escuchado hace muchísimo tiempo, menos en la ciudad de Buenos Aires, donde está el grueso, ¿no?, de los votantes, que, bueno, en un ratito vamos a estar analizándolo con nuestro politólogo invitado.
Rápidamente pasamos al color rojo. Bueno, tenemos que hablar de lo que es también el semáforo rojo, algo que se venía mencionando también ya hace varias semanas atrás, varios meses, sobre todo el mes de abril, como en lo cercano que tenemos nosotros, hablar de la violencia escolar, de lo que viene sufriendo por allí muchos alumnos, muchas instituciones. En el mes de abril a nosotros, al canal, le ha llegado mucho material de estos videos caseros que filman los chicos en la salida de los establecimientos y que lamentablemente en muchos casos lo utilizan como trofeo y no tiene que ser así, en donde se ven justamente a jóvenes, a niñas, a adolescentes, lamentablemente ejerciendo violencia, teniendo justamente estos hechos posterior a lo que significa una jornada dentro de cada una de estas instituciones escolares. La gran pregunta es cómo continuar justamente, cómo empezar a trabajar en cada uno de estos aspectos como para tratar de erradicar lo que son estos casos de violencia, estos casos de bullying que se dan justamente en cada uno de los establecimientos educativos, en donde si hablamos de bullying termina justamente arrancando en acoso, sí, entre los compañeros, y que lamentablemente esto se va extendiendo a llegar justamente a la agresión física. Así es. Conocimos en esto, Cris, y le contamos a la gente estos casos resonantes que llegan a nuestro canal y por supuesto lo toma con muchísima seriedad porque creo yo que hay que empezar a hacer un trabajo multidisciplinario en nuestras escuelas y en todos los lugares en donde justamente tengamos la posibilidad de hablar con nuestros chicos y adolescentes. Por cuando hablamos de estas cuestiones de grooming, de estas cuestiones de violencia escolar que se están manifestando, no es solamente un término o es solamente el acto que se genera geográficamente lejos, sino que lo tenemos también incrustado en nuestra provincia, en Capital, con casos resonantes, tenemos en Palpalá, en Tilcara, en Perico, en La Quiaca. ¿Qué hay que hacer con nuestra juventud? Con esto y con estos datos que venía también contando nuestro compañero, acá hay una situación que se va generando fuertemente y que por ello también obliga a una reunión que va a ser de varias partes el próximo 6 de junio. Lo está convocando el Ministerio de Educación, que justamente lo dirige Miriam Serrano. Esto también forma parte de una voz alzada por parte de supervisores, por parte de directivos, por parte de lo que corresponde a la educación, porque es un problema que realmente no se puede dejar de lado. Hace una semana atrás se realizó una jornada de grooming donde también docentes y directivos de todas las escuelas, ya sean públicas, privadas y rurales, están haciendo también de alguna manera un esfuerzo para tratar de llegar con un mensaje que justamente hay que hablar también con los medios de comunicación, los medios digitales. ¿Qué pasa con la casa que no hablamos con nuestros hijos? Que es algo tan necesario, porque lo que pueda hacer la escuela y no tenga un eco necesario en cada hogar, va a quedar solamente la escuela. Lo que hay que volver es otra vez a cultivar lo que se llama la templanza, la paciencia y obviamente el compañerismo, y otra vez empezar a tejer esa cuestión social que adolescentes y jóvenes necesitan y que se llama contención. Así que el 6 de junio, una jornada que creo yo es muy importante para tenerlo en cuenta por parte del Ministerio de Educación. El repaso del semáforo en esta jornada de día martes, y rápidamente damos paso al primer invitado que tenemos y agradecemos por supuesto por su compañía en el día de hoy a Monseñor César Daniel Fernández. Monseñor, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por venir. Un gusto, muchas gracias Cristian, Fabricio, por la invitación. Gracias, gracias padre por estar acá con nosotros. Lo queríamos tener hace tiempo, lo hablábamos con nuestro compañero. Y además porque, como decía Cris en el inicio del programa, usted también lo debe haber escuchado, hay muchos cambios que tienen que ver con la feligresía, muchos cambios que tienen que ver con esta situación, la triste despedida del Papa Francisco, la asunción de lo que tiene que ver con León XIV. Bueno, la palabra de la Iglesia de Jujuy, ¿cómo lo toma usted? Siempre ha sido con una templanza de poder decirlo, pero ahora para toda la gente que nos está mirando en el programa, ¿cómo se siente la Iglesia en estos cambios, ¿no? ¿Cómo está actualmente? Bueno, hemos sufrido un contrapunto de sensaciones, ¿no? La tristeza por la partida del Papa Francisco, y después, bueno, la alegría, la gratitud por la elección de
del nuevo pontífice, ¿no? Yo tuve la oportunidad de celebrar 2 misas precisamente con esos motivos y bueno, compartir con la feligresía ese mismo sentimiento, ¿no? Uno era la despedida al Papa Francisco, lo otro fue ayer a la noche en la misa a las 20 en la Basílica de San Francisco para dar gracias a Dios por el nuevo pastor. Así que bueno, son esos sentimientos así encontrados, ¿no? Que la tristeza, el dolor fue dando paso a la expectativa, la esperanza y después a la alegría de encontrarnos ahora con un nuevo Papa que tiene mucho de nuestro rostro, de nuestro caminar como latinoamericanos, ¿no? A Francisco lo sentíamos tan nuestro por ser argentino, claro, ¿no? Y aquí nos encontramos con un obispo que ha pasado más de la mitad de su vida en el Perú como misionero, ¿no? Así que como que nos conoce bien, ¿no? La realidad de nuestra gente, nuestra religiosidad. Monseñor, y justamente, previo a lo que significaba la asunción de Francisco, eran todos europeos los papas. ¿Qué es lo que hubo en este quiebre para decir, primero Francisco, argentino él, y como bien lo menciona usted ahora, León XIV nació en Estados Unidos, pero llevó gran parte de su misión en Perú? ¿Por qué empezaron a mirar para este lado? Bueno, yo creo que un poco porque se empezó a valorar más el catolicismo, ¿no es cierto?, latinoamericano. Sabemos que las grandes iglesias europeas se van como descristianizando también, ¿no? Entonces, pues, la mayoría de los católicos están en este continente, están en el África. Entonces creo que esa es la percepción un poco que tienen también los cardenales que han tenido. Y atraer nuevamente a la gente. Claro. Y eso me parece que ciertamente es una invitación a que la Iglesia abre las puertas, ¿no es cierto? Y no tiene una mirada así europea, ¿no es cierto? Como la tuvo muchísimo tiempo, lógico, condicionado por el lugar, ¿no? Es decir, los papas venían mayoritariamente italianos y así como nosotros sentimos muy lejana la problemática europea o del mundo europeo, por ahí ellos podían sentir extraña, lejana o desconocida nuestra realidad latinoamericana. Monseñor, a esto, cuando se habla de nuevos caminos y de los cambios que se va a generar a partir de esta nueva asunción de León XIV, ¿qué le asume a usted? ¿Lo esperaba? ¿Qué cree que va a pasar? Porque si bien yo me sentí sorprendido que otra vez haya elegido un papa americano, ¿no? Como que creo que fue como un mensaje de la Iglesia, también esto es lo que explica, pero en lo particular, usted que tiene sus años y su tiempo, ¿y cómo lo ha tomado? Bueno, con mucha alegría. Estábamos justo todos los obispos de Argentina reunidos esa semana en Buenos Aires, porque teníamos nuestra asamblea, y bueno, con mucho trabajo, decíamos, encima nos cae el cónclave en la mitad que nos va a dispersar y nos va... Pero bueno, fue muy lindo también vivirlo juntos, con mucha expectativa y con mucha gratitud. Yo he conocido varios papas, y realmente desde que tengo conciencia de Juan XXIII en adelante fue un regalo atrás de otro, ¿no? Porque cada uno con lo suyo fue abriendo la Iglesia a la realidad del mundo, a las necesidades de los más pobres, a sentir realmente que no estamos en un mundo separado, que el mundo de la fe o de lo sobrenatural está por encima de todo, sino que está bien metido en la realidad de todos los días, ¿no? Y de cada uno de nosotros, de cada ser humano, ¿no? Porque la Iglesia es el servicio precisamente desde la fe a la realidad del hombre, ¿no? Monseñor, en estas últimas horas, la Iglesia, por ejemplo, en Buenos Aires, se ha pronunciado respecto a las marchas que realizan los jubilados cada día miércoles y también, por supuesto, manifestar de que están en contra de lo que significa por allí la represión que están teniendo desde lo que es el gobierno nacional. ¿Qué opinión tiene al respecto? También, por supuesto, va de la mano con el día a día. También la gente se acerca mucho más por allí a la Iglesia por cómo lo están viviendo. Bueno, te respondo las dos cosas. Ha habido un comunicado de una comisión cercana a los obispos, de laicos muy competentes, ¿no es cierto?, que entienden mucho las cuestiones políticos sociales, ¿no?, y nos asesoran, mostrando un poquito la realidad de esto que va siendo tan intrigante cada miércoles. Esperemos que no pase nada, esperemos que se desarrolle en paz.
y bueno, con una problemática, digamos, a veces muy violenta, que tenemos que evitar, ¿no? Vos estaban hablando ustedes antes del bullying, digamos, bueno, la sociedad tiene que ir aflojando esos mecanismos que nos llevan a enfrentarnos, a irritarnos, tanto unos contra otros. Y en esto, bueno, por supuesto, condenar toda violencia, todo exceso en la represión y centrarnos en el problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se manifiesta la gente? Porque un abuelo no llega ni al 12 del mes, ¿no? Y porque los remedios cada vez son más caros y porque muchos de ellos tienen hijos que no tienen trabajo y no tienen cómo sostenerlo. Entonces, ese es el problema que se resuelve con diálogo, ¿no? Y eso es lo que está proponiendo este comunicado, ¿no? Y esas cuestiones, como vos decís, que nos afectan a todos, lógico, a la gente la acerca, el instinto de la fe le mueve a pedir a Dios ayuda, acercarse a pedir trabajo por la salud del hijo, por el bien de la familia, y bueno, todas esas cosas las recibimos habitualmente en las peticiones de la misa y en lo que la gente nos confía de la mañana a la noche. Padre, rece por esto, Padre, rece por aquello, y nos confían su situación de vida, ¿no? Ahora, padre, en esto, cuando lo toma de esa manera, en el marco de la pregunta que decía mi compañero y también algo que se observa en las iglesias de Jujuy, se traslada porque, bueno, uno tiene una fe que lo manifiesta no para pedir, sino para buscar paz, para buscar cierta tranquilidad, que es donde generalmente la iglesia cumple un papel, sigue cumpliendo un papel fundamental. A mí me llamaba la atención por allí también que mucha gente se está volcando en esto que marcábamos con relación a la crisis. Esto lo percibe también la iglesia porque he visto personas como rezando para mantener su trabajo, como marcando también la situación de que su hijo termine de estudiar, como llenando de esperanza y de fe ante las situaciones que a veces nos están agobiando. La fe funciona como tranquilizadora, pero también hay que darle un mensaje, bueno, a quienes tienen que justamente trabajar para que esto no pase. Pero digo, ustedes en lo particular, ¿siente que va más gente a pedir estas situaciones laborales, del pan, del trabajo, del techo? ¿Lo sienten? Sí, normalmente creo que son de todos los días, porque, por ejemplo, problemas de salud hay siempre, problemas económicos hay siempre. A lo mejor en los momentos en que está más a flor de piel, alguna problemática, uno lo vincula más, pero la vida del hombre siempre es problemática, ¿no? Y en determinado momento el que tiene fe, cuando le aprieta el zapato, se agarra a la mano de Dios, ¿no? Para poder sobrellevarlo. Y ahí recurre a la iglesia, al sacerdote, a la oración, ¿no? A la comunidad cristiana, y ahí tenemos que estar, ¿no es cierto?, por lo menos para escuchar. Yo digo, tantas veces escucho gente que no le puedo solucionar el problema porque no me excede mis posibilidades, pero el solo hecho de haberlo escuchado, uno siente que la persona se va aliviada, ¿no? Ha dejado su angustia, su problema en las manos de alguien a quien le ha pedido, Padre, rece por mí. Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Gracias por estar acá. Bueno, Fabri, llegamos al final de este primer tramo. Bueno. Nosotros vamos rápidamente a una pausa porque tenemos otro invitado. Tenemos invitados, vamos a estar con el análisis de lo que pasó con la elección en la ciudad de Buenos Aires y en un ratito también ya vamos a estar charlando con el diputado y presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Estamos hablando de Santiago Huber. Más en este semáforo político en un ratito. Quédate. Segundo tramo ya de esta jornada de día martes en el semáforo político y rápidamente damos la bienvenida a través de Zoom. Estamos ya en contacto con Pablo Salinas, analista, politólogo él, para hablar un poco de lo que ha dejado, por supuesto, este último día domingo de elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Vos cómo estás? Bien, todo muy bien, por suerte.
Bueno, gracias Pablo por acompañarnos en este semáforo político de la provincia de Jujuy. Pablo está en Buenos Aires, él es politólogo, es justamente un investigador de cuestiones políticas y sociales y hoy lo tenemos acá para analizar uno de los temas que obviamente llama la atención de lo que ha dejado las elecciones del último domingo. ¿Qué pasó con la Libertad Avanza? ¿Qué pasó con el PRO? ¿Qué pasa con el peronismo? ¿Y qué pasa con el resto de las fuerzas políticas para tener en cuenta justamente este disparador que hacemos y el análisis que seguramente ustedes lo deben estar haciendo en este punto a punto? Bueno, en primer lugar, lo que se advierte es un reacomodamiento del sistema electoral, ¿no? Pareciera que estamos ante la reconfiguración de lo que son los votantes del PRO y la migración hacia la Libertad Avanza. Se vio muy concretamente el último domingo en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, pero también se vio en otras provincias, por caso en Jujuy, hace 10 días también hubo un proceso electoral, incluso en donde en la capital, ahí en San Salvador, ustedes lo saben bien, hubo una gran cantidad de votos que logra la Libertad Avanza. No quiere decir que solamente provengan del PRO, también provienen del peronismo, pero se vio con mucha contundencia en la Ciudad de Buenos Aires que en esta elección el PRO saca algo así como el 15%, lo voy a decir en números fáciles, cuando en la última habían sacado como el 45%, sacó un tercio de los votos. Y por otro lado, cuando vos comparás lo que eran las encuestas y lo que terminó siendo el resultado, te das cuenta que esos votos que se les fueron al PRO pasaron a la Libertad Avanza. No contento con esto, este sistema electoral reconfigurándose, en la elección de la Ciudad de Buenos Aires tiene un indicador por cómo funcionó la elección, porque el presidente hizo campaña en la ciudad, porque el expresidente Macri también hizo campaña en la ciudad, se nacionalizó, y esa nacionalización también le marcó el termómetro, lo que es la interna de la centro-derecha y la derecha en Argentina. Bueno, se impuso la Libertad Avanza. Y creo que va a ser un ordenador en lo que para mí va a ser, y por lo que están declarando los dirigentes encargados del acuerdo, una fusión o un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, tanto para las elecciones en la provincia de Buenos Aires como las nacionales. Pablo, mencionabas un poco por allí en la previa los números que se barajaban. Se barajaban también la poca concurrencia de los ciudadanos, teniendo en cuenta también lo que ha sucedido en el resto del país con otras elecciones que hemos tenido. Pero en Cava, ¿se esperaba un número tan bajo como se pudo ver el día domingo? No, mirá, en Ciudad de Buenos Aires hay dos cosas con las que tener cuidado con el número. En primer lugar, lo voy a decir rápido, pero para que tengamos ahí bien calibrado el tema. A ver. En primer lugar, desde las elecciones de 2021 se incorporó al padrón de manera automática los residentes extranjeros que tienen obviamente su nacionalidad argentina, Sí. que mes aparte, pero se incorporaron al padrón. Y muchos de estos extranjeros quizás ni siquiera saben que tienen que votar, y que en Argentina el voto es obligatorio, o que pueden tener la opción de ir a votar. Eso hace que los números de ausentismo bajen y se lo vea de un modo dramático. Por eso comparé, yo hice un trabajo de una publicación en redes sociales, comparando la elección del 2021, la última legislativa comparable, con esta. Pero en el dato del 2021 yo estoy incorporando el número sin los extranjeros, porque eso tiene una diferencia muy pequeña, comparando con el número de ahora, para que sea justa esa comparación. Porque si yo incorporara o cualquiera sumara el dato final del 2021, que dio con el padrón de extranjeros un poco más, el número sería mentiroso. Claro. El otro elemento que agrego es que en el 2021 estábamos, todo el país, por supuesto, a la salida de la pandemia. Pero en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana, en realidad, las restricciones llegaron casi hasta noviembre, que fue cuando votamos. ¿Qué quiero decirles? Quiero decirles que mucha gente en ese año tampoco fue a votar, un poco por miedo a todo lo que fue la pandemia y los contagios. Sí. Entonces estamos comparando con una elección que tuvo muy baja concurrencia por un factor muy coyuntural, y así todos estamos 13 puntos más abajo. Esto es muy preocupante. Yo no lo tomo livianamente, tengo mucho respeto por varios colegas que este número un poco lo moderan,
para mí no hay posibilidad de moderar cuando si uno viera un gráfico de torta, diría que la mitad no fue a votar. Claro, claro. Esto no es normal. No lo tenemos que normalizar. Por supuesto que estamos hablando de elecciones que son locales. Yo creo que no vamos a tener, espero que no tengamos un 50% de ausentismo en ninguna provincia y que haya más concurrencia electoral, pero esta tendencia yo la empiezo a detectar en los 6 procesos electorales que tuvo Argentina hasta el momento, con lo cual uno sí puede empezar a nacionalizar ese dato. Ahora, Pablo, en esto que me quedó para explicar a la gente de Jujuy, porque también creo que hay un interés muy importante, son elecciones de medio término, sabemos que la de octubre es la más importante, pero señalabas algo, no dejabas de lado lo que pueda llegar a pasar en provincia de Buenos Aires. Si te escuché bien, o sea, ¿podría llegar a haber una alianza entre el PRO y la Libertad Avanza para enfrentar al peronismo y kirchnerismo de Buenos Aires, aún habiendo tenido tanta polémica el último fin de semana? Sí. Hay varias señales. En primer lugar, Macri está emprendiendo un viaje al exterior por 15 días. Ajá. Designó a Cristian Ritondo como el negociador por parte del PRO, que todos sabemos y es público que tiene muy buena relación con la Libertad Avanza. Hace 2 meses hubo una foto de él y de Santilli en Casa Rosada con Karina Milei, que generó un ruido. Entonces, eso es una primera validación. Y la segunda fue que hubo una declaración de Milei saliendo del búnker de festejo del triunfo de Adorni diciendo que las puertas de la Libertad Avanza estaban abiertas. Hubo ahí una invitación y un llamado. Y por otro lado, Macri dijo, bueno, si es con respeto, estoy dispuesto a que negociemos. Bueno, medio raro, ¿sí? Con respeto a la negociación. Hoy, Pablo, ¿quién está esperando el llamado de Macri? ¿Está esperando el llamado de Milei o Milei está esperando el llamado de Macri? Teniendo en cuenta los resultados y lo histórico que venía siendo los triunfos del PRO dentro de lo que significa Cava. Mirá, te cierro lo que te decía antes. Mucho respeto te decía hacia Macri no está manifestando, ni Milei ni los seguidores de la Libertad Avanza, porque se están encargando de decir que ya está viejo, que no entiende de qué va el proceso. Y en relación a quién está esperando quién, la política cuando quiere es muy cruel. Y acá hubo un ganador y hubo un perdedor. Entonces, el que está en estado de necesidad siempre es el que pierde, no el que gana. La verdad que así funcionan las cosas. Más que esperar un llamado, lo que está ocurriendo, o lo que puede llegar a ocurrir, y lo voy a decir exageradamente, dado que son casi las 10 de la noche, para hablarlo en términos coloquiales, podemos esperar más una estampida desde el PRO a la Libertad Avanza, que se venía conteniendo al calor de ver cómo salía la ciudad de Buenos Aires. Bueno, salió muy marcado esa especie de interna, y el resultado de esa interna, no de facto, y aquí lo que hay que, me parece que ordenar es cómo va a ser el acuerdo electoral entre la Libertad Avanza ganador y un PRO que va a querer luchar por lugares que después de la elección de la Ciudad de Buenos Aires probablemente sean menos lugares de los que hubiera pretendido si ganaba. Claro, ¿sí? claro. Totalmente. Pablo, te agradecemos este tiempo para con nosotros. Sí, sí. Sí. ¿Cómo? Te agradecemos este tiempo para con nosotros y analizar y hablar un poquito de lo que estuvo sucediendo el pasado día domingo en Cava. Bueno, solo déjame agregar, es con la foto de hoy. Argentina hay que tomarlo siempre coyunturalmente. La foto de hoy nos dice estas cosas. Pablo Salinas, un gran abrazo y como siempre la amabilidad para charlar con nosotros, así que seguramente lo haremos durante el resto del año para seguir conociendo qué es lo que pasa con la política y sobre todo mirando hacia el 2027. Un gran abrazo. Abrazo a ustedes, gracias. Chao, chao. Muy bien, hasta allí Pablo Salinas, hablando también un poquito de lo que estuvo sucediendo el pasado día domingo en Cava con estas elecciones y también nosotros volvemos a la provincia de Jujuy para seguir hablando de la actualidad y agradecemos por supuesto la presencia del diputado provincial Santiago Huber. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación y aquí participando un poco, también escuchando el análisis antes de escuchar al monseñor con los conceptos que él siempre tiene de la búsqueda de diálogo, de construcción de paz. Creo que eso es valioso también, ¿no? Santiago, ¿se relaja un poco la política después de unas elecciones como las que se vivieron en Jujuy? Te digo, porque por los años de experiencia que tenés en esto, digo, ¿se relaja
¿O fue el punto de arranque por lo que es un año netamente electoral? No, yo creo que nunca nos relajamos. Los que hacemos política siempre termina un proceso y empezamos a ver cómo nos acomodamos para el que viene. Nosotros hemos hecho una gran elección, hemos ganado por una mayoría muy demostrada en los votos. Siempre decimos y siempre hablamos que ganar una elección, así la ganes por una diferencia abultada, te da más responsabilidades. Y desde ahí que tenés que empezar a ordenar cómo vas a trabajar y cómo pensar cómo también se va a acomodar la próxima legislatura, cómo va a estar integrada, y en el camino también ir viendo cómo nos acomodamos para alargar nuevamente una campaña o empezar a trabajar en una campaña y en mostrarle a los jujeños qué es lo que queremos ofrecer como propuesta para lo que se viene, para la elección nacional de diputados nacionales. Santiago, mencionabas el tema de lo que mencionaba Monseñor, el tema de buscar la paz, mucha violencia. ¿Sentís que eso también se palpa mucho en lo que significan los protagonistas de la política? No, yo veo que hay un sector político que hoy tomó como modismo, como forma la agresión, el desprestigio, y de ahí querer limitar a las buenas acciones y sanas acciones de las políticas. Seguramente en todo trabajo hay errores y hay aciertos, pero creo que el camino no es nunca la agresión ni el desprestigio. Nosotros en Jujuy hemos vivido lo que era la agresión con Milagro Sala. El pueblo jujeño lo desterró, dijo basta esto, y desde ahí es que hemos iniciado otro camino, del 2015 a hoy, de una forma distinta de ver al gobierno provincial, de una forma distinta de trabajar, y como decía, con muchos proyectos y con mucho entusiasmo hemos construido un Jujuy diferente, y siempre hemos puesto propuestas hacia los ciudadanos para que ellos vayan viendo dentro de nuestras propuestas si les conviene o no lo que proponemos como acción de programa de gobierno y de trabajo. Eso es la política. Y vemos que de otro sector no tenemos propuestas sino agresiones, o vamos a implementar el modelo del gobierno nacional que a veces no es muy cómodo ver cómo sufren algunos empleados públicos nacionales en la implementación del modelo. Entonces también nos preocupa, pero digo, fuera de eso, creo que lo que tenemos que hacer es tener una proyección de trabajo en base a una programación de proyectos y de ideas que te permitan decirle al pueblo jujeño, esto queremos desarrollar en nuestra provincia, por eso es que proponemos una alternativa, que es lo que hace nuestro gobierno y lo que viene haciendo. Nosotros, antes de ser gobierno en el 2015, creamos el Instituto de Políticas Públicas, donde desde ahí empezamos a construir qué queríamos hacer en Jujuy, el cambio de la matriz productiva. ¿Se fue cumpliendo todo eso? Y fuimos cumpliendo casi todas las etapas. Dijimos que íbamos a mejorar, íbamos a cambiar la matriz productiva, lo hicimos. El primer objetivo era ordenar la provincia, conseguir la paz. Por ahí dicen, o escucho también, que seguir mencionando la paz es algo que ya pasó, que hoy ya la tiene Jujuy, pero ojo, ¿no? Nos costó conseguirla, y en el camino hubo muchas cosas para poder llegar a esa tranquilidad que después nos permitió ir desarrollando los proyectos que hemos siempre defendido y cuidado, que es el cambio de la matriz productiva, crear Cauchari, crear Canaba, el parque industrial, trabajar la zona franca. Creo que son proyectos que más de uno de ellos ya son palpables y se van transformando en realidades, y aparte de eso seguimos proyectando a Jujuy y proponiendo que vengan inversores mostrando cómo se trabaja en Jujuy, pero nada se hubiera conseguido si no teníamos paz. Entonces creo que tenemos que tener proyectos de trabajo, ofrecer ideas y no agresiones, me parece. Santiago, en esto, cuando se habla de campaña política, nosotros lo hemos sentido más allá, y veníamos hablando de las cuestiones de la participación de la gente, de esta, descollante pelea que hubo en la última parte, sobre todo dos frentes fuertes, el actual oficialismo, en este frente Jujuy Crece y lo que fuera Libertad Avanza. ¿Hubo tiempo? ¿Vos crees que hubo tiempo para que la gente pueda asimilar este tema de ideas? ¿O crees que una de las ideas políticas era tratar de desprestigiar justamente la herramienta política para llegar a la gente? Y hubo una estrategia de Libertad Avanza de desprestigiar lo que hace el gobierno y de desprestigiar a las figuras que tiene nuestra construcción política y nuestro ofrecimiento político hacia los ciudadanos. Y nosotros seguíamos hablando de fortalecer Jujuy, de hacer que Jujuy crezca, de tener alternativas para
para el empleo, para la producción y para la proyección. Creo que esa es la gran diferencia por lo que la ciudadanía, en un porcentaje no esperado, se manifestó en las urnas, no esperado en la cantidad de gente que votó, porque venía una proyección, todas las encuestadoras decían que iba a ser un 50% o menos del 50% que iba a ir a votar, y votó más del 60% en Jujuy. Entonces también significa de que los jujeños fueron a decir qué es lo que querían para Jujuy, fueron a debatir el Jujuy que queremos, y nos tocó ganar por una amplia mayoría. Entonces creo que lo que esto nos representa a nosotros es mayor responsabilidad. Lo que a nosotros nos dice es que tenemos que seguir haciendo de un Jujuy mejor, y que no nos hemos equivocado en el camino que emprendimos en el 2015 y que continuamos hoy. Santiago, y analizando justamente ese número, mencionás un poco más del 60%, pero de todas maneras termina siendo un número bajo, también con Salta, con Chaco, con San Luis, recién lo mencionaba Pablo con lo que significa Cava. ¿La gente con quién está enojada? Y la gente hoy no se ve obligada a ir a votar. O sea, a mí creo que sorprendió que haya votado más de un 60% en Jujuy. Por eso remarco eso. ¿En lo personal esperabas menos? No esperaba menos, pero no un 63, 64 como terminó votando. Nosotros calculamos que iba a votar cerca de un 58, 60, y termina siendo un número importante, así sean 3 o 4 puntos más. Porque bueno, demuestra de que hay jujeños que quisieron manifestarse, y ahí están los resultados. Seguramente hay que trabajar. Aparte hay que entender, una elección legislativa no despierta la misma obligación o responsabilidad del ciudadano de decir que como lo despierta elegir un gobernador o un intendente. Entonces también hay una gran diferencia en el tipo de elección. Pero bueno, nosotros hemos trabajado mucho, hemos recorrido la provincia, hemos mostrado, seguíamos mostrando nuestro proyecto a los jujeños, y creo que es desde ahí de donde hemos podido acceder a la cantidad de votos que tenemos. Ahora, Santiago, va en un mapa político, nosotros lo señalamos acá, siempre una elección deja otro mapa político. A partir del 10 de diciembre, vos como jefe de bloque de la Unión Cívica Radical vas a recibir a otros diputados de otros partidos. Se ha, como se dice, diversificado de alguna manera la Cámara. También se ha visto una diversificación bastante importante en las intendencias. Esto me da la sensación de que es el comienzo de que otra vez va a tener que salir la política a convencer. ¿Ustedes están, digamos, a tono de lo que está pasando en lo que puede llegar a ser la legislatura, en las proyecciones que pueden llegar a ser política hacia octubre o hacia 2027? No, nosotros vamos por etapas. Ahora siempre decimos, bueno, hemos terminado esta elección, vamos por la nacional, a ver cómo nos acomodamos para emprender nuestros programas de trabajo. Y también miramos el 2027. Creo que esto lo que hizo es consolidar el gobierno provincial de Carlos Sadir, es decir, que este proyecto sigue vigente, y que, como decía al principio, nos dan mayor responsabilidad. Nosotros hemos gobernado con responsabilidad y con sentido social, a diferencia del gobierno nacional, que abandonó muchas cuestiones nacionales hacia las provincias, y esta provincia se hizo cargo de esas responsabilidades. Incentivo docente, programa oncológico, el BEGU para los estudiantes. Entonces creo que nuestro compromiso va más allá de esta elección, sino que también miramos, y claro que toda la política mira el 2027. Esta conformación de la legislatura agrega una fuerza más, porque ya estaba la izquierda, ya está el peronismo en sus facciones con lo que representa también primero Jujuy. Nos tocó tener antes el peronismo tradicional con mucha parte de lo que era la cámpora y el kirchnerismo de Jujuy, que era una discusión siempre dura en la legislatura de muchos temas que a veces no veían el beneficio de la provincia, sino la discusión personal de decir, yo discutí este tema y me planté porque capricho no quería que avancemos. Claro. Nosotros, teniendo hoy números, nunca hemos avanzado vulnerando el debate y la opinión de las otras fuerzas políticas. En esta nueva legislatura, a partir del 10 de diciembre, vamos a tener una mayoría que nos da mayor responsabilidad, lo vuelvo a decir, y construir siempre el consenso,
poner en discusión los proyectos, avanzar en lo que entendamos tenemos que avanzar y si hay que corregirlo se los corrige, pero Totalmente. siempre buscando el beneficio de los jujeños, no el beneficio personal o la satisfacción personal de decir yo frené este proyecto, entonces la provincia no pudo avanzar con esta acción de gestión. Entonces, bueno, creo que eso también tiene que ver con recuperar la política, como decía acá el monseñor, la construcción, el diálogo, dejar las agresiones, los agravios, porque no conducen a nada y creo que eso muestra la bajeza de las personas, ser agresivo cuando no puedes resolver una situación o cuando sentís que perdiste una discusión, entonces tú salís de la agresión. Claro. Creo que eso termina pasando en algunos casos. Ahora, perdón, pero esto quería preguntarte y sobre todo porque entiendo, estas son las cuestiones políticas que se marcan y lo decías bien, Santiago, es a octubre. Ahora entra otro jugador político, digamos, pero digo, el Frente Jujuy Crece ha tenido que sortear varias elecciones. Digamos, el frente político que siempre lo ha tenido en una batalla histórica fue el peronismo, en sus bases kirchneristas y demás, se suma ahora la Libertad Avanza. ¿Consideras que hay otro competidor o el competidor siguen siendo los mismos? Son los mismos con distintos partidos. ¿Cómo los mismos con distintos partidos? Claro. ¿Cómo es eso? ¿Y en dónde militaban antes? Vos realizando por allí, Muchas veces. desmenuzando lo A que es la ver. lista. Vos empezás a analizar. Está perfecto que se creen nuevas fuerzas políticas, que quieran tener representatividad, que hagan una propuesta al electorado. Está bien, porque es la regla de la democracia. Pero yo creo que las discusiones son las mismas, porque tienen orígenes con los que ya hemos debatido. ¿Me estás diciendo que hay candidatos reciclados? ¿Van a volver los Pero candidatos? vos crees que no existe eso. Ustedes son periodistas. No, pero digo, ustedes, hay una- viste, dice nadie resiste un archivo, ¿no? Bueno. Entonces cuando vos analizás y mirás para atrás, ¿Tenés archivo? en dónde estaban, y todos debemos tener algo, pero vos te fijas de dónde estaban. Yo puedo decir que tengo la satisfacción que empecé a militar desde los 15 años en Unión Cívica Radical y sigo. Ahora, Y pasé muchas etapas, ¿no? Hace 32 años atrás, ¿qué le pasó? ¿Qué procesos vivimos en la Unión Cívica Radical hasta que llegamos a ser gobierno en la provincia? Pero nunca dejé de estar en mi fuerza política, ¿vos crees que con el objetivo de llegar a concretar el sueño de ser gobierno. Bueno, hemos trabajado por eso, conformamos un frente, en el frente hemos puesto a disposición las bases programáticas que se generaron en el Instituto de Políticas Públicas. Al ver siempre esto, por cuidando ejemplo, nuestra vos ves ideología. que corre mucho más los intereses propios, los intereses personales. Sí. Pero parece, a ver, vos querer analizando estar en por- fino, queremos estar... ¿Cuál es la propuesta a los jujeños? hubo mucha campaña de no propuesta? ¿Cuál es la propuesta a los jujeños de esta fuerza política? Queremos implementar el proyecto del gobierno nacional. La motosierra. Sí. Bueno, ¿qué vamos a echar empleados? Que lo digan claramente. Vamos a suspender, van a avanzar para delimitar lo que hoy el rol de Estado. El Estado administrado de manera responsable termina siendo eficiente. Y lo demostramos nosotros en nuestra gestión. Gerardo Morales, Carlos Sadir, hemos hecho una gestión responsable, seria, tenemos nuestras cuentas ordenadas, no nos sobra, no nos falta. Vamos y vamos y vamos. Nos tocó 4 años de gobierno nacional de Macri que no nos regalaba nada. Nos tocó después 4 años del kirchnerismo que no nos regaló nada. ¿Y ahora? Y nos toca ahora este gobierno que tampoco nos regala nada, pero nuestro gobernador mantiene el diálogo institucional, pelea por lo que necesita para los jujeños y lo va a seguir haciendo. Vendrán o no vendrán cosas, pero es el rol de gobierno, lo institucional. Y después en lo político tenemos que ver, a ver, cuál es el objetivo que tenemos cada uno, a dónde queremos llegar. ¿Queremos ser gobierno por ser gobierno? ¿Cuál es el programa de trabajo? ¿Qué queremos? ¿Qué vamos a hacer con Cauchari? ¿Qué va a hacer? ¿Qué haría esta fuerza política con Cauchari? ¿Qué haría con Canava? ¿Qué haría con el parque industrial? Eso es lo que tenemos que debatir los Ahora, jujeños. Santiago, en esto hay cuestiones que también se van a tener que poner, digamos, en esta situación que vos marcabas. Hay una matriz productiva, se entiende lo del trabajo. Creo que hoy
hoy, pero te lo digo como una persona común, más allá de ser periodista, pero digo, hablando en lo próximo, molestar con el trabajo, amenazar con el trabajo, es realmente cruel. No hay momento para hablar de crueldad cuando justamente estamos en un momento en donde, lo decíamos recién, la gente va en busca de laburo. Tenemos muchos chicos del otro lado que están tratando de tener un laburo. Las familias están muy preocupadas que su hijo termine de estudiar y que vaya a conseguir un laburo. Bueno. Y lamentablemente estoy viendo que muchos de nuestros chicos que están del otro lado pierden la esperanza y sienten que de alguna manera tienen que sobrevivir, y no como pasó en algunas generaciones, vos sos casi de mi generación, somos de la misma generación, que nuestros viejos como que ya tenían perfilado un futuro, y hoy yo veo que no nos estamos abrazando para saber qué pasa con las nuevas generaciones. Creo que, y encima jorobar con que hay o no hay laburo, creo que hay cosas con las que hay que tomarla muy delicadamente. ¿Coincides con eso? Sí, hay que tomarlo con responsabilidad. Cómo orientar el trabajo, cómo mejorar la educación, cómo la cuidás a la educación. Nuestra realidad de educación no es la misma que en Cava y que en otros lugares del país, donde a veces, y siempre lo decimos, todas las provincias del interior sentimos que se gobierna para la centralidad. Cuando se habla de educación y plantean un esquema distinto de educación o lo limitan, acá en el norte y en Jujuy el 80% va a la escuela pública y un 20% va al privado. Es más o menos así los valores. Sí. En Cava es al revés. Un 20, 25, 30 va a la pública y el resto va todo privado. Entonces, otra realidad. Pero digo, nosotros vamos a cuidar la educación pública y tiene que ver con esto que vos planteás. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros queremos que el jujeño que está viendo esta nota sepa que su hijo va a poder estudiar, que va a poder seguir una carrera en Jujuy. Por eso también se trabaja en terminar de implementar la carrera de medicina y las facultades que tiene Jujuy, que no son de una fuerza política afín al Frente Jujuy Crece, que están representadas por otros sectores políticos, tienen convivencia con otros sectores políticos, pero se busca es la progresión para la provincia. Entendemos que tienen que existir y funcionar de la manera pública como funcionan, para que cada uno que sueña hacer algo pueda hacerlo en la vida. Nosotros cuando militamos en la Juventud Radical no teníamos trabajo, éramos varios. Néstor Sanabio, diputado, Victoria Luna, que fue diputado, Ariel Soto, que trabaja en prensa en el bloque, y nosotros hicimos una residencia estudiantil. Y nosotros nos arreglamos para pagar el alquiler de la residencia estudiantil, donde había 20 jóvenes de distintos lugares de la provincia, con el objetivo de que uno de esos jóvenes podría ser el mejor profesional de su localidad. Totalmente. Y lo hacíamos sin tener nada, era voluntad y ganas de trabajar. Entonces digo, ese es nuestro concepto ideológico, cuidar la educación pública. Y lo vamos a seguir haciendo, y nuestra fuerza política y nuestro frente también trabaja en ese sentido. Es por eso que también, bueno, vemos los embates del gobierno nacional hacia algunos sectores, educación, salud, vialidad, abandonó las rutas. Entonces todo eso nos preocupa. Yo no quiero ese modelo en Jujuy. Debatamos todos los errores que podemos haber cometido como gestión, ¿no? Pero yo no quiero ese modelo en Jujuy. No sé cuántos jujeños querrán ese modelo aquí. Santiago, ya para ir cerrando de a poco, ¿qué avisorás de acá hasta el 10 de diciembre? ¿Qué avisorás posterior a esa fecha? No, de aquí al 10 de diciembre tenemos que nosotros como frente seguir con el objetivo claro de fortalecer a Jujuy, de seguir mostrándole al jujeño de que puede confiar en nosotros, que somos una fuerza política que administramos el gobierno con responsabilidad, con sentido social, que trabajamos porque a Jujuy lo vean como una potencia, no solamente en el país, sino afuera, y por eso invitamos a las inversiones. Y del 10 de diciembre en adelante creo que tenemos que fortalecer nuestro programa de gobierno y fortalecer nuestra estrategia de gestión, para que el jujeño piense y se convenza de que no se equivocó en habernos votado nuevamente en esta elección y en habernos dado esta responsabilidad de tener una legislatura con los números necesarios para poder cuidar la gestión de gobierno y brindarle las herramientas que necesite para justamente poder terminar este proyecto de desarrollo y de crecimiento de la provincia. La última de mi parte, gracias Santiago. ¿Cuándo vuelve la legislatura, Abril? ¿Cuándo? No, nosotros hoy tuvimos labor parlamentaria, trabajamos todos los días, las comisiones están funcionando, hoy hubo reunión de
de la Comisión de Educación, de Asuntos Institucionales, donde se hablaron varios temas, se tocó un poco parte de lo que va a ser la grilla docente. Se habló en un proyecto de sendero seguro que tiene que ver con un trazado perimetral para ver cuáles son los mejores recorridos para los chicos que van a la escuela, para los abuelos que recorren los barrios, donde está la zona del comercio en cada barrio, proyectos generados por nuestro frente y nuestros legisladores. Entonces seguimos trabajando. A veces por ahí la gente piensa que la legislatura trabaja si sesiona. Claro. Pero hay todo un proceso para llegar a la sesión. Para eso está la comisión, el trabajo de cada proyecto y tenerlo a disposición para que esté en labor parlamentaria y después pueda ingresar a ser tratado en el recinto. Santiago, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a disposición como siempre. Muchas gracias, ¿no? Ya vamos a tenerte nuevamente en el programa. Santiago Hubert. Sí, señor. Diputado provincial, presidente del bloque de Unión Cívica Radical. La palabra, luego, obviamente vamos a seguir charlando con nuestros legisladores, pero la palabra justamente de lo que entiende qué es lo que va a pasar posterior a estas elecciones en Jujuy. Exactamente. Bueno, nosotros llegamos al final, ya en esta jornada de día martes, del semáforo político, con muchas voces, pero por supuesto nos estaremos reencontrando la próxima semana con mucho más a través de Canal 7 de Jujuy. Fabri, muchísimas gracias. Cris, como siempre, hasta la próxima.